Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar las palabras hebreo, judío, israelita, que generalmente pensamos que es lo mismo, se refieren a la misma persona, pero no, cada una de estas palabras tiene una connotación totalmente diferente. Y el día de hoy vamos a iniciar con la palabra hebreo. La palabra hebreo se menciona por primera vez en Génesis 14:13, en donde secuestran a Lot y a sus hijos y a su familia, y dice, y uno de los que escaparon, dice la escritura, vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaban en la ciudad de Mamre. Esta fue es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra hebreo. Después hemos escuchado mucho el Dios de los hebreos, y los hebreos aquí, los hebreos allá, cuando ellos ya estaban cautivos en Egipto. La palabra hebreo se deriva de la palabra 5680 en el Strong, y que quiere decir Ivri, o descendiente de Eber. También es una derivación de la raíz Abar, 7646 en el Strong, que quiere decir cruzar a, y se usa para cuando se menciona a alguien que cruza de un lado a otro del río Jordán. Por eso es que se les llamaba hebreos, y por eso a Abraham le dicen el hebreo, porque en esa región sabían de que él había venido de otro lado. O sea, había cruzado del desierto sobre el río Jordán y había entrado a esa tierra, por eso le decían el hebreo. O como podríamos decirle hoy a toda esa gente que cruza el río para llegar a Estados Unidos, los mojados, ¿verdad? Es lo mismo, es como un título que se les daba, que pues son mojados, dice uno, ¿verdad? En Latinoamérica, pero allá se les decía, es un hebreo, porque viene del otro lado, porque cruzó del desierto hacia este lado por el río Jordán. Entonces esa es la connotación que lleva la palabra hebreo. Este término se usó para describir a todo aquel que entraba a la tierra de Canaán y que decía, bueno, quiero vivir aquí, pero era obligatorio pasar por el río, o sea, por eso se les llamaba hebreos. Y bueno, él dejó todo obedeciéndole al Señor en Génesis 12:1 me parece, que Jehová le dijo, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, a un lugar que él no sabía que iba a ir, a un lugar en el cual siquiera lo conocía, no lo sabemos, la escritura no lo dice, pero él tenía que ir a ese lugar y asentarse ahí, porque dice la escritura que lo que pisare la planta de vuestro pie será nuestro. Por esa razón él tenía que ir ahí. Entonces también vemos que en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Como les repito, era como ir a un lugar que no conozco, que Dios me va a decir a dónde, y en nuestros tiempos decimos algo similar, decimos, mire, me voy a mudar, ¿a dónde? No sé, pero el Señor me va a llevar. Nos van a decir que estamos locos, nos van a decir que se nos zafó un tornillo y que no sabemos ni a dónde vamos. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, la obediencia de Abraham lo llevó realmente a donde Dios lo tenía que llevar, sin cuestionar siquiera. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que esto es Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces podemos ver nosotros de que aquí, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, estamos literalmente pasando de maldición a bendición. Y por esa razón es que Abraham hizo simbólicamente el cruce del desierto a la tierra prometida, a través del río. Cuando nosotros los que hemos creído en el Señor, los que nos hemos bautizado, le creemos a Dios, y dice aquí, como les leí en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tendrá vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo pasamos nosotros de muerte a vida? Recibimos al Señor, pero dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, nosotros estábamos en un mundo en el cual vivíamos de acuerdo a nuestros deleites, a nuestra manera de pensar, sin siquiera tomar en cuenta la ley de Dios, sin siquiera tomar en cuenta su palabra ni lo que Él pensaba. Sin embargo, cuando nosotros conocimos a Jesucristo, a Jesús, nosotros ya pasamos de muerte a vida, porque entonces conocimos que Dios establece normas, que Dios tiene planes para nosotros, que nos da derechos, pero también nos pide obligaciones. Entonces pasamos de muerte a vida. ¿Y cómo creímos?
Bueno, a través del bautismo, obviamente, ¿verdad? Entonces tuvimos que pasar nuestro río Jordán, que en este caso simboliza el bautismo, para poder nosotros entrar a la promesa que Dios había dado para todo aquel que creyere, que es la vida eterna. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces nosotros cuando creímos y fuimos bautizados, fuimos salvos. Entonces de ahora en adelante ya tenemos vida. Y es lo mismo que hizo Abraham, a cruzar del desierto a la tierra prometida. Por eso hebreo quiere decir el que cruzó. Entonces nosotros nos convertimos también en hebreos. ¿Por qué razón? Porque cruzamos de muerte a vida a través del bautismo. Si usted es bautizado, si usted ha creído en el Mesías, usted reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y usted lo ha reconocido como el Señor de su vida y se bautizó, usted viene a ser un hebreo porque usted pasó de muerte a vida, como pasó Abraham del desierto a la tierra prometida a través del río Jordán. A través del bautismo nosotros pasamos de muerte a vida, pero si nosotros tal vez decimos, no, pero bueno, ese es Abraham, ¿verdad? El que cruzó de un lado al otro, o sea, eso no soy yo, pero en Gálatas capítulo 3, verso 29 dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se le dio a Abraham, en donde dice, y la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que también lo vamos a ver más adelante, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa de Abraham, que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Si usted reconoció a Yeshua como su Señor, si usted reconoció a Jesús como el dueño de su vida, usted le entregó su vida, usted empieza a obedecer sus mandamientos, entonces usted se vuelve parte del pueblo hebreo, porque dice la palabra, y lo acabamos de leer, en donde dice, porque descendientes de Abraham somos y tenemos el reconocimiento de Jesús como Señor, como Hijo de Dios. Entonces hoy le doy la más cordial bienvenida al pueblo hebreo. Hoy usted y yo somos hebreos porque somos mojados, pasamos de muerte a vida a través del bautismo y hoy formamos parte del pueblo hebreo. Así que cuando digan los hebreos, somos nosotros, somos todos. Vamos a ir viendo también que es judío, que es israelita, que es gentil, porque muchos de esos términos llevan confusión y la idea acá es de que nosotros liberemos nuestra mente de todas las ideas implantadas y que empecemos a pensar por nosotros mismos y empezar a pensar a través de la escritura como la Biblia nos define. Así que hoy le doy la más cordial bienvenida a todo ese pueblo hebreo. Que Dios te bendiga.